Bienvenidos a esta sección del canal llamada Versus, donde enfrentaremos a dos especies calificando sus características individuales y obteniendo a un gran ganador del encuentro. El día de hoy se encuentra cara a cara Pygocentrus natteri, también conocida como piraña roja, es la piraña más comercializada y buscada en el hobby. Por otro lado, tenemos al pez pacú, uno de los primos más cercanos de las pirañas, comúnmente confundido con estos y que lamentablemente se venden con el nombre de piraña. Mucha suerte y que gane el mejor. Round 1. Iniciamos analizando los precios de estos dos ejemplares. Por su parte, la piraña nat es bastante económica, incluso en ejemplares adultos, rondando en precios de $10 hasta $100. Sin embargo, el pez pacú es incluso más económico que la nat, siendo su precio más alto encontrado en acuarios de $5. De hecho, por el enorme tamaño que alcanza este animal, en ocasiones regalan estos peces o incluso son liberados en lagos y lagunas, algo terrible para la fauna local. Por la gran diferencia en precios entre uno y otro, este punto se lo lleva el pez pacú. Round 2. Segundo round, la dificultad de sus cuidados. La piraña nat goza de tanques grandes de aproximadamente 400 litros, con plantas de tallo grueso y altas, buena iluminación y variación en sus alimentos, como larva de mosquito, lombrices, peces pequeños, mejillones y algunos tipos de carne. Son peces de cardumen que, si no se satisface su apetito voraz, tienden a acciones de canibalismo. La pacú es un animal que crece de manera desproporcionada, llegando incluso a alcanzar los 60 centímetros de largo. Solo puede permanecer en estanques de miles de litros, además de ser peces con un comportamiento nervioso. Aceptan alimentos secos y frutas muy bien, aunque erróneamente se les da de comer a veces carne, lo cual va dañando su hígado al pasar el tiempo. Debido a que no todo el mundo tiene una laguna privada donde mantener a sus pacús, este punto se lo lleva la piraña nat. Round 3. Tercer round, la comercialización del pez. La piraña roja es un pez altamente valorado en la acuariofilia. Muchas de las personas que gustan de este tipo de peces carnívoros buscan este pez. Son estupendos animales para poder apreciar en cardumen y poder adquirirlo no es tan complicado, debido a que su reproducción es constante en varios países. Por su parte, la pacú es un pez que se vende comúnmente como piraña, algo que es totalmente falso. Su aspecto puede engañar fácilmente, pero la pacú no es una piraña. Cuando se llega a comprar este pez, no durarás mucho con él, ya que a los 5 meses de mantenerlo te exigirá más espacio. Aún así, por su bajo costo es un pez muy común en los acuarios. Sin duda, cuando se busca comprar un pez con estas características físicas, lo que se busca comprar es una piraña, no una falsa piraña. Este punto se lo lleva la piraña roja. Round 4. Cuarto round, tiempo de vida. Lamentablemente, la piraña nat tiene un promedio de vida en cautiverio de 3 a 4 años, en comparación a su estado salvaje, que se han registrado ejemplares de hasta 20 años. Por su lado, el pez pacú tiene un promedio de vida de 13 años sin mayor problema. Es un pez mucho más longevo, así que si tienes una alberca para tu pez pacú, podrás tenerlo por muchos años. Este punto se lo lleva la pacú. Final round. Fight. Por último, y para definir al campeón de este encuentro, calificaremos la impresión general del pez. En su etapa juvenil, la piraña roja no tiene mucho color, pero cuenta con pequeños y filosos dientes que lo hacen ver imponente. Además, al crecer su cuerpo genera escamas muy brillantes que hacen ver a esta piraña como diamante con tonalidades rojas y negras. Alcanzan los 30 centímetros y ver su comportamiento en cardumen a la hora de comer es todo un espectáculo.
El pez pacú, al contrario de la nat, en su etapa juvenil tiene un color rojo intenso en la panza, que poco a poco va perdiendo intensidad conforme va creciendo el animal, quedando un pez con tonalidades grises con rojo. Este pez tiene la ventaja de ser uno de los primeros peces en adquirir por varias personas, y es por ello que hablar del pez pacú siempre conlleva cierto afecto hacia el pez. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente comentado, podemos declarar como ganador de este versus al La Piraña Nat. Gana el punto de impresión general y se lleva el versus del día de hoy. Sin duda alguna, es una mejor opción de compra si lo que buscas es un pez activo que puedas mantener por algunos años y que sea una piraña de verdad. ¿Y tú, qué opinas? ¿Cuál de los dos peces es mejor? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó este tipo de videos, apóyalo con tu like y suscríbete al canal. Deja tus ideas sobre otro tipo de versos que te gustaría ver. Yo soy Alberto, mejor conocido como Aquaparotken. Nos vemos en la próxima.